Solemos pensar que somos los dueños de nuestras vidas, pero la verdad es que no lo somos. Físicamente ni siquiera somos humanos. Más de la mitad de nuestro cuerpo es otra cosa. ¿Qué es? Vamos a descubrirlo. Esto es Infinito, y en este episodio te diré por qué solo eres un 43% humano. Vamos. La historia de la estadounidense Lydia Fairchild ilustra bien el hecho de que podemos no ser quienes queremos ser. En 2002, cuando Lydia tenía 26 años, se divorció de su marido y pidió la manutención de sus 2 hijos. En estos casos, el procedimiento habitual en Estados Unidos exige que el padre y la madre se sometan a pruebas de ADN para confirmar el parentesco. El exmarido de Lydia pasó la prueba sin problemas, pero Lydia la suspendió. El análisis genético demostró que no era la madre biológica de sus hijos. ¿Cómo ocurrió? ¿Los hijos eran de otro hombre? Sorprendentemente, ¿no? Tanto Lydia como su exmarido estaban 100% seguros de ello. El tribunal sospechó que Lydia había hecho trampas. El fiscal pidió los historiales médicos de las maternidades. Incluso se habló de interrogar al obstetra que atendió el parto. Las autoridades estaban a punto de quitarle la patria potestad a Lydia Fairchild y condenarla por estafa en la maternidad subdrogada y por llevar a sus hijos a un orfanato. Pero a Lydia le salvó el embarazo de su tercer hijo. El juez dio una oportunidad a Lydia y ordenó que un agente judicial observara el parto y tomara inmediatamente pruebas al recién nacido. Cuando el bebé nació, se le hicieron pruebas, pero estas volvieron a demostrar que Fairchild no era la madre de su hijo. Lo más probable es que Lydia hubiera sido acusada y puesta entre rejas de no ser por su abogado, Alan Tindall. Este leyó un artículo en el New England Journal of Medicine sobre el singular fenómeno de Karen Keegan. Cuando tenía 52 años, enfermó gravemente y necesitó un trasplante de riñón para su tratamiento. Sus 2 hijos adultos dijeron que estaban dispuestos a ser donantes y los médicos hicieron pruebas para ver si los órganos de los donantes eran compatibles con los de Karen. Los resultados dejaron perplejos a los médicos. Según los datos genéticos, los hijos de Keegan no eran sus hijos, era el mismo caso que con Lydia. Keegan ofreció otra muestra de su tejido para ser analizada. Hacía tiempo que le habían extirpado un módulo de la glándula tiroides, que todavía estaba guardado en el laboratorio. Después de examinar el nódulo, los científicos concluyeron: los hijos de Keegan eran sus hijos después de todo, porque el tejido del nódulo coincidía plenamente con el código genético de sus hijos. Los científicos llegaron a la insólita conclusión de que Karen era una quimera. Su cuerpo estaba compuesto por tejidos de genomas diferentes. Esta anomalía se produce cuando se fecundan 2 óvulos en la concepción. Por lo general, en este caso se desarrollan gemelos, pero en ocasiones nace una quimera formada por células genéticamente distintas. Fairchild también resultó ser una quimera. Las pruebas de ADN ampliadas con los familiares de la mujer, así como una serie de pruebas de tejidos en diferentes partes de su cuerpo, así lo demostraron. Los científicos descubrieron que la piel y el pelo de Lydia Fairchild tenían un código genético, pero su sistema reproductivo tenía otro. Esto es lo que se transmitió a los niños, por lo que se retiraron los cargos contra Lydia. Resulta que tanto Karen Keegan como Lydia Fairchild no eran quienes habían creído ser toda su vida. De hecho, cada una de ellas era solo la mitad de sí mismas. La otra mitad era el genoma de otra persona. Pero lo interesante es que la gran mayoría de las personas no son ni siquiera medio humanos. Tú eres uno de ellos. Sigue con nosotros para saber por qué. Es impresionante si me lo preguntas. Las cosas no son lo que parecían ser. 43 es el porcentaje que somos los humanos. Entonces, ¿qué es el otro 57%? Los científicos creen que el 57% de nuestro cuerpo pertenece a microbios, bacterias, virus y hongos. Incluso esa cifra es aterradora, ¿no? Pero otras cifras son más aterradoras. Si el genoma humano consta de 20.000 genes, la suma de genes de todos los microorganismos que viven en nosotros es de unos 20 millones. De hecho, tenemos todo un ejército, una enorme comunidad de microorganismos o microbioma. Según los científicos, algunos especialistas consideran que las bacterias son la corona de la creación. Un interesante estudio llevado a cabo por un grupo de científicos del Instituto de Física y Tecnología de Moscú ha arrojado resultados sorprendentes. Los científicos han estudiado las bacterias intestinales de los habitantes de Rusia, así como de los ciudadanos de Estados Unidos y Europa. Llegaron a la conclusión de que es imposible distinguir entre los habitantes de las ciudades rusas, estadounidenses y europeas por su microbiota. A nivel de bacterias, todos somos gemelos. Sin embargo, las personas del campo son diferentes de los habitantes de las ciudades. Tienen una amplia y masiva representación de todo tipo de bacterias. Esta situación se acerca a la norma. Es una máxima representación de lo que es la ciencia, los ciudadanos de Estados Unidos y Europa. Pero en primer lugar, ¿por qué las bacterias son tan dominantes en el cuerpo humano? ¿Por qué son las dueñas de nuestro cuerpo y por qué solo somos humanos en un 43%? Los científicos creen que la culpa la tiene la nutrición inadecuada y una serie de antibióticos. Los efectos de los conservantes y de ciertos medicamentos son mucho más elevados de lo que uno puede imaginar. El cuerpo humano ha sufrido muchos cambios en las últimas décadas tras el aumento del número de medicamentos y el desarrollo de la industria alimentaria.
Los investigadores creen que los antibióticos y los conservantes eliminan ciertos tipos de bacterias de la cadena metabólica. Sobre todo, destruyen muchas bacterias beneficiosas y su lugar lo ocupan las malas, que tienen vía libre y empiezan a florecer. Es impresionante. Tienen un impacto negativo en muchos procesos vitales. Por ejemplo, producen más calorías de las necesarias, lo que puede hacer que una persona aumente de peso incluso sin consumir comida basura. En el caso de consumir alimentos grasos y otros poco saludables, el aumento de peso es aún más rápido. El profesor Rob Knight lo demostró experimentando con ratones. En primer lugar, los crió en perfectas condiciones sanitarias y estériles. Nunca entraron en contacto con gérmenes desde su nacimiento. El profesor descubrió que si se toman personas delgadas y obesas y se trasplantan bacterias de sus heces a los ratones, estos engordarán o adelgazarán, dependiendo de las bacterias de quien las haya trasplantado. Cuando a los ratones que recibieron bacterias de personas obesas se les dieron bacterias de personas delgadas, los ratones empezaron a perder peso y viceversa. El impacto de ese mismo 57% de nuestro cuerpo en nuestro organismo también se manifiesta en enfermedades. Los científicos han descubierto que existe una estrecha correlación entre toda esta acumulación de bacterias y las dolencias humanas. A pesar de que en las últimas décadas los científicos han realizado un gran trabajo para eliminar muchos virus y enfermedades infecciosas, la situación no ha cambiado drásticamente. Debido al cambio en la composición de las bacterias en nuestro cuerpo, se ha producido un gran aumento de las enfermedades autoinmunes y alérgicas. Esto es familiar para muchas personas. Probablemente todas las personas que ven este video sufren algún tipo de alergia o enfermedad crónica. Es el efecto del propio 57%. El estado de las bacterias en nuestro cuerpo también se ha relacionado con otras enfermedades, como la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Parkinson, la eficacia de los medicamentos contra el cáncer, incluso el autismo y la depresión. Sin embargo, aunque la relación entre las bacterias y la enfermedad ya es visible y clara, los científicos aún no comprenden exactamente dónde se encuentra la causa y el efecto. La ciencia aún no es capaz de afirmar de forma inequívoca que con una determinada composición de la microflora una persona está destinada a padecer una enfermedad. Cada persona es específica. Todos tomamos diferentes medicamentos y comemos diferentes alimentos, pero todos podemos tener enfermedades similares. Los científicos creen que queda mucho trabajo por hacer y un gran número de personas por estudiar. Según los investigadores, en el futuro todo el mundo debería tener un pasaporte de sus bacterias, por lo que permitiría crear un sistema fiable de diagnóstico por microflora. Con los avances tecnológicos y las nuevas capacidades, en el futuro los científicos probablemente podrán predecir con mucho éxito las enfermedades incipientes del ser humano a partir de sus bacterias. En el futuro también podremos tener pasaportes bacterianos. Pero eso no es todo. Los científicos creen que el 57% de nuestro cuerpo, que no es nuestro cuerpo, podría desempeñar un papel importante en la medicina en general. Por ejemplo, los trasplantes de bacterias pueden utilizarse para rejuvenecer el cuerpo de forma natural. Al fin y al cabo, la microflora de una persona envejece con ella, y el trasplante de microorganismos jóvenes potencia el metabolismo y activa el sistema inmunitario. Estos experimentos ya están en marcha y muchas clínicas incluso se dedican ahora activamente al trasplante de bacterias para resolver diversos problemas relacionados con la salud y el envejecimiento. Sin embargo, hay bastantes problemas en este sentido, y el principal es el rechazo. Entre ese 57% hay bastantes bacterias malas que ya se han enquistado en nuestro cuerpo. Tanto es así que incluso nuestro sistema inmunitario las ha reconocido como bacterias beneficiosas. Naturalmente, estas veteranas no quieren aceptar las bacterias, jóvenes y útiles, y luchan contra ellas para no perder su lugar. En este caso, tras el trasplante de las bacterias, la persona tiene fiebre y aparecen otras reacciones indeseables. La tarea de los científicos es desentrañar el código del sistema inmunitario para entender qué tipos de bacterias se pueden trasplantar al cuerpo, cómo hacerlo y en qué cantidad. Si consiguen la fórmula perfecta, podremos transformar literalmente nuestro cuerpo y olvidarnos de muchas enfermedades. Solo podemos esperar que los científicos den con la fórmula pronto. Esperemos que la ciencia pueda conseguir una respuesta a esto. Y eso es todo, chicos. ¿Cuál es tu bacteria favorita? Me lo sabré en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.